Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Víctor Morata y estoy aquí junto a Eric Luna, los dos miembros de este canal, Ficciópatas, para presentar lo que es el inicio de la temporada con este episodio 1. Hace unas semanas os ofrecimos el episodio 0 en crudo y hoy ya vamos aquí a saco con una historia que ya os anticipábamos, pero bueno, quiero que sea Eric que nos cuente qué historia es y qué autor es el que os tenemos para hoy, os traemos. Así que, Eric, bienvenido. ¿Qué tal, Y Víctor? ¿Cómo estás? muy bien, cuéntanos con qué abrimos la temporada. Pues mira, vamos a abrir la temporada con un relato que me ha gustado especialmente, un poco por Raruno, un poco por Wire, porque sé que tenemos eso en común y he querido traerte Las Vírgenes Negras de Ana Yurba, que es un relato que pertenece a su libro de relatos Constelaciones Familiares. Este relato, si quieres que te cuente un poco de lo que va y... Primero, cuéntame por qué este relato y no cualquier otro, por qué has querido traer a Ana Yurba a Ficciópatas, y luego ya nos cuentas un poco del argumento para poner un poco en situación, ¿no? En antecedentes a quien nos esté escuchando y que quizá no conozca el relato. Ujú. Pues mira, este relato te lo he traído porque, como te decía, tiene ese ambiente, esa atmósfera un poco turbia, un poco oscura, pero al fin y al cabo el punto de vista del personaje protagonista, que es María Teresa, ahora hablaremos de ella, es un punto de vista así más cómico, más cotidiano, y me ha gustado mucho la mezcla que ha hecho Ana Yurba en este sentido. Sí, a mí también, ¿eh? A mí también. Yo tengo que confesar que no conocía a Ana Yurba, la conozco por ti y me ha sorprendido para bien esta autora. Así que, bueno, yo creo que es un relato muy acertado y del que vamos a sacar aquí bastantes tajadas. No tajadas, sino tajadas, porque vamos aquí a destriparlo a base de bien. Pero bueno, cuéntanos ahora el Pues venga, argumento. mira, este relato está relacionado con una novela que ella sacó posterior, una novela que salió el año pasado, publicada, que se llama Hemoderivadas, y está relacionado porque en cierta manera la novela más bien es la que amplifica el relato y nos cuenta un poco la otra cara. Pero yéndonos al relato en cuestión, es la historia de María Teresa, una empleada del hogar de origen venezolano, que se traslada a trabajar de interna en casa de Juan Braverman, un artista conceptual argentino de ascendencia judía, que esto es importante decirlo, y está un poco también al cargo de sus hijas. Y esta mujer, a la que se le imponen una serie de normas que ella no entiende muy bien, como, bueno, una de ellas es que se le prohíbe entrar al estudio de Braverman, al estudio del artista. Sí. Y ella, por supuesto, va a romper esa prohibición. ¿Qué me ibas a decir? No, que hay un punto que yo creo que no hemos tenido en cuenta ninguno y es el hecho Ujú. de por qué alguien que vive en Alemania contrata a alguien que vive al otro lado del charco para educar a sus niñas. Pero bueno, que eso es una cosa que yo creo que no es importante aquí en el relato, pero No está contextualizado, pero bueno, esto ya te lo puedes imaginar. Supongo que es una persona que ha emigrado a Alemania buscando unas mejores condiciones de vida o lo que sea, y al final, pues, le han dado ese trabajo, ¿no? Pero sí. De todas formas, yo supongo que la autora lo ha hecho porque interesa el contraste. Y ahora hablamos de esto. En cuanto contemos la historia, hablamos un poquito más de esto. Nada, decir que esta mujer, María Teresa, ya te digo, rompe esa prohibición, entra al estudio, descubre unas figuras que ella relaciona con algo, con un punto folclórico de donde ella procede, que son unas vírgenes negras,
a las que una figura que a ella le es familiar, que es la Tata Changá, una especie de bruja vudú o algo parecido, pues rinde tributo, rinde culto y hace ofrendas para llevar a cabo venganzas. Sí. Presuponemos que la Tata Changa, de la que hablaremos más adelante, es o su tía, o su tía abuela, su abuela, o algún familiar de esa índole, ¿no? Por la edad y por la familiaridad con la que habla de ella. Sí, y luego cuando directamente la telefonea y tal, da la sensación de que sea su abuela o su tía. Sí, es verdad que No lo algo deja de claro, no lo deja No, claro, ¿eh? Pero bueno, como muchas otras cosas, aquí Ana Yurba deja muchas incógnitas, ¿no? Muchas preguntas en el aire que no terminan de responderse si no es con la imaginación de uno o atando cabos bueno, que pueden ser ciertos o no. claro, que es lo interesante, dejarlo un poco a la imaginación del lector y que, oye, aquí cada uno especule. Efectivamente. Claro. Digamos que esta ruptura de la prohibición, ese entrar al estudio, ese husmear donde no debe, añadido al hecho de que esta María Teresa siente como la necesidad da la sensación como que quiere salvar a Juan Braverman y apartarlo un poco de esa vida superficial que él vive como artista y demás. Y bueno, esto se le vuelve en contra al final, ¿no? Entre las trellizas, entre lo que descubre en el estudio y entre Efectivamente. otras cosas. Sí, que no vamos a hablar de momento porque vamos a ir poco a poco. O sea, vamos a empezar. O sea, yo creo que con esto la gente ya se ha puesto en antecedentes, ya sabe de qué va la cosa. Sí. Y yo creo que podemos empezar ya un poco a entrar en materia, destripar aquí el tema. Pero no sé, ¿qué me Sí, sí, dices? estoy de acuerdo. Entremos en materia. Sí. Yo por mi parte quisiera empezar diciendo que ya el relato comienza de una manera de por sí inusual, que es con un diálogo. Entonces, Ujú. con un diálogo, pues con una narración en tercera persona a cargo de María Teresa, que es la criada, pero que sin embargo no lo sabemos hasta más adelante. Con lo cual nos da a entender un poco que eh, o nos confunde, haciéndonos creer al principio que puede que sea la madre, porque, sobre todo por la familiaridad con la que habla con las niñas. Eh, no sé, Ana Yurba ha jugado mucho a confundir, eso es cierto. Y esto también, creo que esto es importante a la hora de meternos dentro de la historia y conectar con el personaje y con la relación que tiene con las niñas. Ujú. Bueno, mencionas que lo de que empiece con un diálogo. A mí me gusta eso, porque en realidad no hay nada que te introduzca más directamente en una escena que introducir con un diálogo. O sea, es que directamente te está pegando la historia a los ojos, te la está poniendo delante. Como abrir una ventana directamente a la historia. Claro, y ya tú luego vas, lo que tú dices, ¿no? Vas un poco como analizando qué está pasando aquí, vas sacando conclusiones y te vas dando cuenta de que no es su madre, sino que es una empleada y tal. Luego, no sé si hay, o sea, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta también, que hace nada más empezar, es cómo define al personaje de María Teresa un poco a pinceladas. Se cuenta de ella que al poco de llegar a Berlín, una de las cosas que le llama la atención es ver a esos pobres hombres embutidos en trajes de salchichas, que Sí, supongo que será sí, eso. bueno, y el olor omnipresente a garbanzo frito y el olor a falafel, como que, no sé. Y bueno, incluso la visión del cuervo escarbando en la basura, que es algo así como muy tétrico, nunca mejor dicho, pájaro de mal agüero. Totalmente. Y la verdad que esto para mí es uno de los puntos que tiene Ana Yurba. Esto lo hace súper bien, por cómo define la atmósfera y cómo define al personaje con muy poco, ¿no? Y es un poco en qué se fija ella, ¿no? Mira, define Berlín, pues como tú dices, con el olor a garbanzo frito, a falafel. Mm. Pero luego, por ejemplo, es que claro, es que me estuve fijando en la última lectura que le pegué al relato, en ese detalle de ver a esos pobres hombres, que esto es algo que dice la narradora, lo dice el punto de vista del narrador, pero sin embargo ya está emitiendo un juicio que haría la propia María Teresa, que es una persona empática, es una persona que considera, joder, qué vergüenza, pobrecillos, míralos, que tienen que estar ahí vestidos de salchichas. Y esto ya nos informa, ya nos dice algo sobre ella, ¿no? Es una persona, ya te digo, empática. Sí, no obstante, esto contrasta con lo que veremos más adelante, pero sí que es verdad que también aprovecha para dar un clima desolador a lo que anticipa.
que es Sí, bueno, habla de la iluminación, de que empezaba a declinar, la oscuridad, la depresión del invierno alemán. Esto un poco nos pone en contexto para lo que se va a hablar, que es que las niñas empiezan el relato frivolizando con la idea de la muerte. De hecho, exacto. aquí hay algo que yo destaco, es que si bien Felicitas aporta su visión sobre la muerte de una manera más activa, ¿no? Como que si te mueres puedes hacer un montón de cosas que en vida no puedes hacer, ¿no? Como comer todos los helados que quieras, los caramelos, etcétera, ¿no? Sus hermanas, Florencia y Faustina, se posicionan en el lado opuesto, de una manera más pasiva, ¿no? En el sentido de que, no, a ver, cuando te mueres, no tienes que hacer todas esas cosas que no te gustan. Sin embargo, Felicitas es como si dijera, no, morirse está guay porque te conviertes en un espectro, un fantasma que puede hacer lo que le dé la gana. Las otras no, las otras Recuerdo que ese punto a ti te llamó particularmente la atención, ¿eh? Yo imagino que por eso, porque es curioso que todo el rato las otras hablan en negativo y en el caso de sí. Felicitas, Y sobre todo porque creo que es ella la que dice que la casa está embrujada. Entonces esto llama la atención bueno, Felicitas es muy amante de todo lo oscuro, pues eso, lo tétrico, lo tenebroso, el tema de le atrae el más allá. Y bueno, no hay que obviar que a la respuesta de María Teresa a Felicitas cuando dice que esta casa está embrujada, pues es que María Teresa dice que lo sabe y que por eso está ella allí, ¿no? Que sí, pero esto lo dice, y esto es algo que a mí me gusta particularmente, esto lo dice en plan de una forma muy madraza. O sea, lo dice en plan de que sí, que ya sé que está embrujada, venga, iros a la cama. O sea, y además es que lo hace así todo el rato. Se está intentando generar una atmósfera de tensión, una atmósfera terrorífica, pero llega María Teresa y te la echa abajo o sea, en 2 frases. sí, sí, le quita un poco de hierro a este tema, pero no obstante, no deja de ser verdad. O sea, Claro, a ver. hay una doble intención bueno, que sorprende a medida que vamos avanzando en el relato, porque está claro que las gemelas, o sea, las trillizas, también, mira, fíjate, el subconsciente me ha traicionado. He pensado en las gemelas, Ya, pensando las en gemelas del Resplandor. el Resplandor porque, vamos, esto le añades una más y perfectamente podrían cuadrar en ese hotel. Sí. Eh, bueno, lo que decía es que, pues las trillizas, también su presencia, que es traviesa, pues como son los niños en general, pero con un punto más malvado y más así, no sé, más oscurito, Ujú. pues también rompen de vez en cuando esa tensión con sus juegos, sus historias, su manera de chinchar, ¿no? A la criada, porque la chinchan mucho, la hacen de rabiar. Pues es también un punto que como que se va rompiendo la tensión continuamente y aún así se mantiene. Y eso es lo interesante. Es que lo interesante es que no se llega, por ejemplo, a desvelar el origen de las travesuras. O sea, no se aclara, no se nos muestra directamente. Al final son suposiciones de María Teresa. Ella supone que son las trillizas las que están haciendo esas travesuras, que las voy a comentar para que los oyentes que no hayan leído la historia lo sepan. Pues estamos hablando, por ejemplo, de que se pone a planchar una camisa y de repente cuando echa agua encima de la camisa es sangre. O ella considera que es sangre y luego se da cuenta de que es témpera roja o ella considera eso. O en un momento dado se echa a dormir y de repente nota una mano que le toca la pierna y luego resulta que es una mano de cera y Sí, que piensa que han sido las trillizas las que la han colocado sí. ahí. Y en otra ocasión también que va caminando descalza y se clava pues lo que es un pin de plástico de su señor, de Braverman, de los que utilizaba para una de sus exposiciones. Pero en este caso, perdona, en este caso yo no sé, no lo interpreto como una travesura, no lo sé, no sé si. Pero es que ahí está la cosa. La autora no nos lo aclara. O No, sea, ya esto queda a tu imaginación. efectivamente, son suposiciones que uno va haciendo conjeturas porque un poco la cadencia de las niñas, el modo de actuar de las niñas se presta a eso, se presta a este tipo de acciones. Claro. Luego, bueno, no sé si quieres seguir por A este ver, no, hilo. hombre, yo quería apuntar a colación del tema
de cuando dice felicitas que la casa está embrujada, que es el Ujú. momento en el cual empieza la oración que se intercala a las vírgenes negras, que son las que dan título al relato, ¿no? Que son Quincamanché, Ochosi y Babalatía. Entonces, Pues que yo creo que además tú al respecto creo que las buscaste y que son vírgenes o son deidades que pertenecen a la ficción, si no me equivoco. sí, sí, o sea, eso no existen. Oye, que me ha venido genial porque precisamente lo que quería hablarte era de esto. Sí, no, yo las busco, ya lo hemos hablado también otras veces, ¿no? Cuando la gente acaba buscando si algo que tú has puesto en una historia existe o no existe, eso es porque lo has hecho bien. Se ha convertido en un elemento creíble. Y efectivamente no existen. O sea, bueno, existen las vírgenes negras, pues como las conoce todo el mundo, ¿no? O sea, como existen en España, pero no se trata de estas vírgenes negras. Mm. No se trata de estas deidades. Lo del rezo quería yo hablarte, porque aquí Ana Yurba hace una cosa que a mí me parece bastante interesante narrativamente, que es el hecho de que entre escena y escena, para separarlas, intercala, a modo de versos, una especie de rezo a las vírgenes negras. Este rezo para mí, te digo lo que para mí me connota. A mí me connota como en las películas de terror, ¿sabes? Cuando a veces en los momentos de tensión se oye como voces, voces incomprensibles, bisbiseando, ¿sabes? Cuando empiezan rollo... Mientras el personaje está en un momento de tensión. Para mí es Sí. un elemento ambiental un poco a esa altura. Sí, sí, totalmente, totalmente. Si lo llevamos a otro punto también, también cinematográfico, también casa muy bien con la típica sonatilla, canción que a priori parece inocente o sin maldad excesiva, ¿no? Pues simplemente un rezo. Ujú. Por ejemplo, la canción de Pesadilla en Elm Street, ¿no? Ahí lo estaba pensando, justamente estaba pensando en eso, sí. Esa cancioncilla, pues Sí. imagínate estos versos de fondo pues casan bastante bien también con que es algo que en apariencia no es algo maligno ni incita ni tenebroso, vamos, ni incita a la maldad, pero sí que tienen ese puntito que acojona un poco. Tiene ese rollo, porque además es que yo me lo imagino tal que así. Mira, tengo aquí un trozo. Ayer conocí el nombre secreto de sus sombras, eran púrpuras e insensibles y tenían todo a su paso. La sangre trémula. ¿Sabes? O sea, es ese rollo, tío. Da mal rollo. Y esto Sí, es lo que esto es lo que se pretende, ¿no? Que no se pierda, creo yo, esa atmósfera de tensión, de terror que hay de fondo. además hay un momento en el cual la propia autora pues saca esos versos, los saca de la ficción y los introduce dentro de la propia historia como algo real, como algo que de verdad se está escuchando, como algo que está sonando en un momento de algidez dentro del relato. Pues, pero Ujú. vamos, ya llegaremos a ese momento porque tiene mucho que ver con el momento en el cual eh, María Teresa se pincha con el pin, Ujú. ¿no? No en el Sí, pie, sino la segunda vez que lo hace cuando lo rebusca en su bolsillo y lo encuentra y se hace sangre en el dedo. claro, el pin cobra aquí una especial relevancia, como ya veremos, para varias cosas, ¿no? Bueno, al principio, como tú has dicho, se pincha en el pie. Se pincha en el pie, todo está unido aquí en esta historia. Se pincha en el pie porque resulta que en casa de los Braverman la gente tiene que ir descalza. Y bueno, pues ya se pincha. Luego ese pin pues se ve que se lo guarda en la bata o lo que sea. Y más adelante se vuelve a pinchar con él sin darse cuenta. Y viene viene un momento clave, ¿no? Sí, sí, el momento clave. Bueno, hay que decir, el tema de ir descalzos por la casa va muy a colación también con el tema de la ingravidez de la que se habla al respecto del ambiente, ¿no? De la Ujú. casa que María Teresa, de hecho, lo percibe como un ambiente muy espectral o fantasmal que tiene relación con un poco con la muerte de la esposa de su jefe, de Braverman, y de la madre de las niñas, ¿no? Claro. Que justifica que por eso andaban así, flotando como almas en pena. Claro. Entonces, Pero es que le viene muy bien, por ejemplo, ¿cómo te diría yo? A la atmósfera del relato, le viene muy bien todo el trasfondo de la historia. La sí, sí. madre ha muerto recientemente,
Entonces, claro, existe como esa sensación de duelo y como que no se les oye por la casa como si fueran flotando, ¿no? Como fantasmas, ¿no? Y le da ese aire fantasmal. Pero claro, todo eso contribuye una vez más a la atmósfera. Sí, bueno, hay que decir que aquí la sangre tiene una importancia casi simbólica, ¿no? Sobre todo por el tema de que María Teresa vamos a descubrir que tiene una relación muy estrecha con la Tata Sangano, que es una Ujú, practicante de vudú, que además vudú vengativo, o sea, practica mucho la venganza contra los vecinos y todo este tipo de cosas, ¿no? Que admite sacrificios, hay sangre de por medio, como hemos dicho, ujú. alfileres, por supuesto. Y el hecho de que la propia María Teresa se clave el pin en el pie, luego se lo clave en la mano, que luego lo utilice, porque lo va a utilizar para usar esa magia Ujú. contra las niñas, pues yo creo que es relevante, ¿no? Ya no se empieza a decir que, bueno, puede que María Teresa sea una mujer empática, pero a la larga también es un poco rencorosa y vengativa. Y eso viene heredado. Sí, y eso precisamente la convierte en un personaje complejo, que está genial. Ella, yo me la imagino como un personaje bonachón, como un personaje, ya te digo, más bien simplón, que no entiende muy bien el mundo en el que se está moviendo su jefe, pero por supuesto, cuando a ella la atacan y cuando a ella le tocan sus cosas, ella responde. Y claro, esto lo vemos, es que esto es previo a la escena clave de la que queríamos hablar, pero esto lo vemos la primera vez cuando, una vez que ya ha descubierto las figuras de cera, que supuestamente son las hijas de Braverman, en el estudio, llega un momento en que se cabrea, entra al estudio con un alfiler y empieza a clavárselo en la garganta a la figura de las trillizas. Y a Mm. la mañana siguiente amanecen con la garganta inflamada y con fiebre. Allí ya la autora nos está metiendo un poco en esa parte más fantástica de la historia, en la que efectivamente la magia va haciendo su aparición. La magia tal y como la entiende María Teresa. Ujú. Sí. Bueno, va apareciendo la magia y también van apareciendo emociones que se van trocando, van cambiando a la medida que avanza el relato. Porque hay que tener en cuenta que al principio María Teresa siente una admiración especial por su jefe, algo que casi roza más que el cariño, ¿no? Ujú. Una especie de atracción, deseo, que eso se va turbando y sí, Se va enrareciendo, sí, sí, se va enredeciendo. se va volviendo complicado su relación. Porque claro, si al principio siente admiración y luego en la escena esta que todavía no hemos hablado, pero vamos a comentar ahora, que es la escena en la que María Teresa se masturba porque encuentra el pin con la cara de su jefe y como que le viene la idea, ¿no? O como tiene la cara de su jefe ahí, pues yo creo que utiliza un poco el ping, un poco como apoyo a la masturbación. Sí. Y de repente esa escena, que esa escena es muy clave dentro del relato, que empieza como una fantasía erótica, se acaba convirtiendo en una especie de, bueno, de acto sacrílego, No, de ritual. Yo creo que se ve casi como un ritual a las vírgenes negras, que es el punto en el que yo decía que ya lo que es el rezo, las palabras que se ven en cursiva intercalando el relato, aquí cobran presencia real porque ella oye las voces, se mimetiza con esas voces, con las vírgenes negras, como que ella misma es el propio sexo en el cual las vírgenes negras se recrean para darle placer. Claro, claro. Esto se convierte en una escena, esto se convierte en una orgía directamente en la que las vírgenes negras copulan con el alma de esta mujer, de María Teresa. Bueno, que por cierto, esta escena a mí me encanta cómo está narrada, me parece un acierto, porque, joder, escribir una escena de este tipo, la verdad que tampoco es sencillo y está No, súper no, bien. no. Y Y sin embargo, perdona, una vez que termina, una vez que llega al orgasmo, se produce también como una especie de conexión. Ella siente que algo ha conectado, ¿no? Algo ha sucedido ahí. Y luego volvemos a la comicidad otra vez del personaje, porque de repente ella, así como muy asustada, coge un crucifijo de madera y se duerme abrazada a su crucifijo de madera. Así como aquí no ha pasado nada. sí, esto va también un poco con la intromisión imagino, de las religiones paganas, de los ritos paganos, eh, en el cristianismo y viceversa, ¿no? Que ahí hay una confrontación, son como
como agua y aceite, ¿no? Que pueden estar en el mismo vaso, pero al mismo tiempo se repelen. Y aquí, pues claro, la sociedad que ha inculcado, imagino, sobre María Teresa, pues una religión cristiana o católica, pues entra un poco en conflicto con lo que ha aprendido de su tatachanga, ¿no? Que es Claro. el tema del ritual vudú, que además se ve que lo lleva practicando desde muy chiquitita, porque cuando está en esta orgía orgásmica, en este acto, ella misma reconoce que es algo que llevaba haciendo desde pequeña y que le retrotrae a esos momentos en los cuales entró por primera vez en contacto con las vírgenes negras de esta manera. Sí, hay una frase en la que es cierto que se da a entender que no es la primera vez que ocurre esto. A mí otra de las cosas que me gustan de este relato es la intriga, es decir, todo aquello que no sabemos, tanto del pasado de María Teresa como del pasado de Juan Braverman y de las trillizas y demás. Y esto creo que lo hace bastante interesante porque la autora te va dando pinceladas una vez más y ya tú ahí, pues imagina lo que tú quieres. Sí, efectivamente. Pues además habla de los dos pasados, como tú dices, de tanto del de María Teresa, ¿no? Ujú. Más bueno, místicamente, no más misteriosamente, quizá que de Braverman, porque de Braverman se habla sobre todo más que de él, de su obra. Y creo que Sí. esto tiene una explicación lógica porque él se manifiesta o manifiesta lo que siente, lo que piensa a través de su obra. Y Ujú. además de una manera bastante rotunda. Eh, Creo, y yo tengo aquí apuntado, ¿no? De mis conclusiones, yo sé que, por ejemplo, cuando alguien muere, psicológicamente hay fases, ¿no? Hay creo que son 5 etapas de duelo, 5 fases, Las etapas del duelo. las Ajá, sí. etapas del duelo, ¿no? Las dos primeras Ujú. serían la negación y la ira, pero luego creo que la obra de Breverman, que bueno, María Teresa habla de ellas, Ujú. creo que reflejan las 3 últimas etapas, ¿no? Que Que son, son. por ejemplo, voy a hablar un poco de forma cronológica de cómo presenta él sus obras, no del título de sus obras, y cuál es la etapa. Por ejemplo, la primera obra de la que nos habla es la de Take Me As I Am, que es Tómame tal y como soy, que Ujú. correspondería con la etapa de negociación, ¿no? Sí. Luego hay una segunda representación que es They Didn't Die Signing Autographs, ellos no murieron firmando autógrafos, que es un poco, yo creo que casa muy bien con la etapa de la depresión. Y luego la última fase del duelo, que es la de la aceptación, es la de I'll Be Your Mirror, yo seré tu espejo, Ser que es tu espejo, sí. la obra en la cual pues él, bueno, hace esculturas de sí mismo, unas 30 esculturas de sí mismo, las rodea de espejos, Ujú. la rodea de sí mismo con el brazalete típico de la estrella de David, ¿no? De Sí, los judíos. sí. Y es un poco como decir, a ver, yo estoy aquí, yo lo he superado, supéralo tú porque... Y esto Sí. también va un poco a colación con una cosa que es el tema de la figura del golem. El golem, para quien no lo sepa, es un ser del folclore medieval y de la mitología judía que se fabrica a partir de materia inanimada, ya sea barro o arcilla, o también puede ser de cualquier otro material similar. Y al golem, para darle vida, se le metía un papelito con una palabra sagrada en la boca, ¿no? En el pueblo judío, esta criatura era como la fiel defensora del pueblo. Y claro, aquí, si tenemos en cuenta que Braverman tiene ascendencia judía, pues tiene mucha relación, yo creo que tiene mucha relación con el tema del golem y de que él mismo se vea como tal, como un salvador, ¿no? Basándose en lo sagrado, en lo vamos, Me lo habías comentado lo del golem, pero ya no me acordaba. Vale, vale. Claro, tú lo relacionas con el tema de las estatuas de cera, ¿no? Y con las estatuas de él mismo de cera. claro. Poniéndose él como un poco en posición como del salvador del pueblo judío, un poquito. Ya, tío, y además estuvimos hablando de que el personaje de Braverman ya de por sí, bueno, pues es un rato Sí. ególatra. Y Ah, además, ahora estoy cayendo en algo que no caí anteriormente, es sí. en el hecho de que cuando, ya hemos hablado de ello, cuando entra María Teresa, entra al despacho, encuentra a 3 figuras de niñas, pero son Ujú. 3 figuras inacabadas. Sí, Y así aquí es. está, y aquí está la clave, inacabadas. Ujú. Que el golem, cuando cobraba forma, podía aparentar precisamente ser un humano cualquiera. Entonces, el hecho
de que haya 3 niñas inacabadas de cera en su despacho podría incluso indicar, si tomamos la figura del golem como algo más allá de la ficción y como algo real, ¿no? Ujú. Que las 3 figuras de cera inacabadas simplemente fueron una prueba y que las figuras en realidad sí que estuvieran acabadas en una versión mejorada. Vale, vale, entiendo. Puede ser, Víctor. No sabría Y decirte. La verdad que esto es una conclusión que has sacado. sí, no, además todo ha sido así sobre la marcha. Pero bueno, hemos dicho que María Teresa entra al despacho, o sea, eh, pasándose por el arco de triunfo la prohibición de Braverman, Sí. y lo hace por inquina, ¿no? Y con un afán vengativo. Sí, pero Bueno, la primera vez no, pero luego la la, segunda prim- vez que lo la hace, pri- la primera vez lo hace por curiosidad, la segunda lo hace por venganza con las niñas, sí. sí, Antes de todo esto, de esta lectura que has sacado, que ya te digo, me parece bastante interesante y que creo que sí. Es que al final yo creo que este es el tipo de cosas que a lo mejor están un poco latentes en la mente del que escribe, pero que a lo mejor incluso ni el autor o la autora le pone conciencia, ¿no? Si tú te pones a pensar sobre un personaje judío, pues igual te vienen ese tipo de ideas de una manera como bastante inconsciente. Y de ahí que tú ahora puedas un poco sacar la lectura y capturarlo porque tiene coincidencias, porque realmente se puede sacar esa interpretación, aunque la autora no lo señale. sí. Nada, retomando un poco la historia, nos habíamos quedado por el momento posorgásmico de Sí, María Teresa. Esto supone un punto de inflexión en la historia porque ella empieza a sentir náuseas, ella empieza a vomitar bilis ujú, negra. Y nada, aquí es donde, algo que tú mencionabas antes, que es que la relación entre María Teresa y su jefe empieza a cambiar un poco porque ella ve como Úrsula, que es la galerista de Braverman, y Braverman se da en la mano antes de irse. Justo después de que Braverman le diga a su empleada que, oye, por favor, que se encargue de sus hijas unos días más porque se tiene que ir a no sé dónde. Y aquí surge una emoción humana muy poderosa, que son los celos. sí. Y esto es lo que acaba un poco llevando a la perdición a nuestra querida María Teresa. Sí, sí, además a este punto de la historia ya María Teresa ha hablado por teléfono con la Tata Changa, que la misma Tata Changa le había dicho que percibía que ya no estaba bien, que estaba pasando algo, ¿no? Sí. Y que iba a liberar Un un gallo gallo. en sé Un gallo. que esto ya lo habíamos hablado, iba a liberar un gallo en el monte, ¿no? Y Sí, yo que algo que yo interpreto como liberar al gallo de verdad y bueno, tú interpretabas como que iban a matar al gallo. claro, yo interpreto que liberar al gallo él y pues eso, de matarlo, hacerle libre, Liberarlo de la vida. Ah, sí. vale, pues no lo sé. No, esto lo que decimos que hay que llevar cuidado si te ofrecen liberarte. Diré siempre que no, si alguien me propone liberarme de algún modo. Pues claro, cuando llegan los celos, María Teresa, que le había propuesto a la Tata Changá, oye, sacrifica, dale con el sacrifica, libera a un gallo en el monte en nombre de mi jefe, se lo piensa mejor y dice que no, que oye, que no libere ningún gallo. Y aquí ya entramos digamos, en la escena final, entramos en el momento final en el que todo se conecta y María Teresa coge el alfiler con la cara del patrón y va al estudio pensando, pues ahora sí que me las vais a pagar porque estoy celosa por esta situación con Braverman, porque me he enamorado de él o me he enchochado por él o lo que sea, y encima sus hijas son unas folloneras y no las aguanto. Y nada, cuando entra al estudio buscando a la estatua de las trellizas y una que represente al propio Braverman, porque sabe que todo el estudio está lleno de estatuas que lo representan a él, dispuesta a hacerle vudú, lo que se encuentra es una figura que la representa a ella misma. Supuestamente. Supuestamente. Porque al final es una mujer de su altura, con sus rasgos, y que tiene algo, eso sí, bastante particular, que es que tiene las tripas abiertas
y hay, oh sorpresa, 3 bebés de cera que están saliendo de sus tripas. Y así nos deja Ana Yurba con todo este. con esta incógnita mayor, con este coitus interruptus, con este clímax. Nos deja ahí para que nosotros ya hagamos nuestra interpretación. Sí. Y bueno, la verdad es que de aquí se pueden sacar muchas conclusiones, muchas interpretaciones, pero ¿cuál es la que pretendía Ana Yurba? Al final, insisto, yo creo que lo que hace Ana Yurba aquí es un ejercicio de conectar ideas, de conectar la tradición de María Teresa con la historia familiar de los Braverman y sí caer en esas coincidencias, en esos símbolos y ya dejarte a ti que tú aquí pues especules y Sí. pienses lo que tú quieras. Pero vamos, para mí el relato funciona. El relato funciona porque la verdad que te mete en la atmósfera muy bien y se entiende muy bien esa conexión y cómo... Y bueno, ya aquí tú, pues lo que decíamos, ¿no? Puedes entender lo que tú quieras, pero claro, yo entiendo, por ejemplo, que en ese momento, el momento de la masturbación, cuando ella tiene esa fantasía con las vírgenes negras y copula con ellas y llega al orgasmo, yo entiendo que ahí ella se queda embarazada y de hecho de ahí los vómitos, aunque esté vomitando bilis negro, de ahí los vómitos y de ahí esta visión final de las trellizas dentro. Es como, a mí la impresión que me da es como que Juan Braverman ha hecho magia con ella a través del arte. Sí, y aquí yo tenía apuntado que no sé si era Jodorowsky quien decía que cuando hablaba de psicomagia, que decía que el arte y la magia en realidad eran lo mismo. Y creo que tú tenías un apunte relacionado con Alan Moore. Yo te comenté sobre Alan Moore Ah, que él en varios de sus libros en realidad él especula sobre la relación entre magia y arte. Él considera que en un origen eran lo mismo, que cuando en las tribus ancestrales alguien hacía magia, pues eso al final acabó derivando en el arte, ¿no? Es un ritual, ¿no? Es una representación del mundo que hacemos para generar en el otro, para generar algo, ¿no? Ya sea una sensación, pero que puede tener efectos reales sobre el mundo, ¿no? Tío, fíjate, con la historia de V de Vendetta, al final, cuando llegaron las oleadas del 15M, las rebeliones que ha habido, lo de Occupy Wall Street y todo el rollo, el símbolo era la máscara de V de Vendetta. Puedes incluso llegar a pensar que, oye, sí, Alan Moore, macho, has hecho magia a través de una obra de arte, ¿no? A través de tu obra. Pues sí. bueno, si nos lo llevamos ahí. No, claro, al final la ficción en muchas ocasiones trasciende, ¿no?, a la realidad. Y claro, si no hubiese existido ese arte, esa ficción, pues igual hubiera trascendido de otra cosa, ¿no? Pero el hecho es que ha trascendido y eso da buena cuenta de lo importante que es el arte y de cómo influye en las vidas de la De la humanidad en gente. general y de la gente. De hecho, son muchas obras las que han definido otras obras Sí. concretas que se han basado y películas y todo. Hay mucha semilla, ¿no?, en el arte. Nuestra propia visión de, por ejemplo, del momento histórico que vivimos, ¿no? Que muchas veces lo comparamos o se ha comparado con ¿dónde vivimos? ¿En un mundo feliz o en 1984? Yo tampoco te sé decir hasta qué punto en realidad el arte muchas veces traspasa. Yo creo que esas barreras no son tan No son no tan son tan férreas. no son tan reales, ¿no? Porque al final la ficción pertenece al mundo igualmente y pertenece a la psique colectiva, pertenece bueno, a la gente, de alguna manera. O sea que me gustaría, ya una vez hemos comentado la historia y tal, bueno, que me dijeras a lo mejor con qué te quedas tú de esta historia, que a ti qué te ha llamado la atención. Pues a mí lo que más me ha gustado y me ha llamado la atención ha sido el modo en que Ana Yurba intercala, por ejemplo, pues eso, los versos de las vírgenes negras con el relato, cómo combina ambas narrativas, ¿no? Y cómo introduce de una manera tan somera al principio la imagen de las vírgenes negras y luego le da esa presencia tan poderosa y no sé, creo que consigue darle mucha fuerza al relato esa presencia, ¿no? Y creo que yo me quedaría con eso.
Sí, yo, por un lado, la verdad que eso también, ese rezo que intercala, a mí, como autor, me gusta, ya te digo, como para cambiar de escena. Me parece que es un recurso que está bastante guay, está bastante bien hecho. Y luego eso, la creación de la atmósfera y de los personajes creo que lo hace muy bien. Mm. Tío, y a mí me ha gustado especialmente también cómo combina el humor del punto de vista de ella, porque al final es un personaje, insisto, un tanto patético, un tanto bonachón, que se tiene que enfrentar a un ambiente turbio y chungo. Sí, yo creo que, a ver, a mí me ha gustado. A mí también. Y yo lo recomiendo, lo recomiendo. O sea, no Ujú. puedo decir otra cosa que recomendarlo y hasta leerlo y ya nos comentáis. Hombre, pues por eso te lo he traído, Víctor, porque pensaba que te iba a gustar. Venga, has acertado de pleno. Y bueno, yo creo que con esto ya más o menos podemos cerrar el primer episodio de Ficciópatas de la primera temporada, Sí. ¿no? Si Sí, lo... nada, decir, bueno, que a la gente que le pueda, que yo creo que le puede interesar a lo mejor este tipo de historia, pues es gente que le guste una ficción moderna, porque al fin y al cabo esto es un tipo de ficción más o menos moderna, cotidiana, pero que también tiene ese puntito un tanto oscurete Sí. en esto que se ha llamado el neogoticismo, ¿no? O la escritura neogótica actual. Si te gusta Samantha Schweblin y Mariana Enríquez, yo creo que esto pues, también lo vas a disfrutar porque va muy en ese tono. Sí, y una autora que escuché el otro día hablar de ella en la radio y que me interesa leer, que todavía no la he leído, que es Liliana Colanzi, que a lo mejor si veo que me gusta mucho lo que escribe, es posible que la traiga para un próximo capítulo. Ah, pues estupendo. Aquí estaremos dispuestos a leer lo que sea necesario. Y bueno, yo creo que como hemos dicho ya no hay mucho más que decir. Sí que pedimos pues, a los oyentes que nos den pues su opinión sobre el relato, si lo han leído, que nos recomiendan otras lecturas, aunque ya nos han recomendado por ahí Cuervo de Poe, un clásico, y ya nos van que, bueno, poco más, que Sí, si os ha pero gustado, que nos recomienden más, que queremos variedad, efectivamente, y que nos propongan algo raro, que a mí lo raro me gusta, a mí que me a manden mí cosas también. raras. A mí también, que sea lo más raro posible, lo más bizarro. Sí. Si os ha gustado, evidentemente, dadle al like, suscribiros, compartir. Podéis seguir Ficciópatas o podéis ver todo lo que engloba Ficciópatas y seguirnos a nosotros en Linktree barra Ficciópatas. Ahí está la información de Eric, la información de mía, la de lo que es el podcast, las plataformas. Estamos en Evox, Apple Podcast, Podimo, Spotify, incluso en YouTube. O sea, nos puedes encontrar con una búsqueda sencilla rápidamente. Y lo dicho, danos al like, danos mucho amor y suscribiros. Así que, Bueno, Víctor, pues nos vemos la semana que viene. sí, la semana que viene estamos aquí con todos vosotros. Y lo dicho, no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.